Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoíris de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestuosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. A mi recuerdo llega la noche previa al mismo, que si mal no recuerdo era un día domingo. Fue un fin de semana medio agitado en mi casa, porque exactamente el día lunes 4 de febrero empezaban las clases en el Instituto Simón Bolívar de la colonia 1 de Julio. Yo empezaba el tercero básico en dicho establecimiento. Andaba alrededor de mis 15 años, según me recuerdo yo. Como dijera, el terremoto nos dejó marcados a todos los que en esa fecha tuvimos la fortuna de salir vivos. Muchos no la tuvieron. Hubo una infinidad de muertos. Yo recuerdo que al salir de mi calle, en la madrugada esa, había de muchísima gente en la calle caminando, unos gritando, y no se veía nada porque no había luces, había unos postes caídos. Nosotros vivíamos exactamente en la salida de la colonia La Florida por la Tercera Avenida. Frente a esa avenida había un paredón grande que era la propiedad de mis padres, y desde ahí se lograba ver toda la parte hacia abajo de la 1 de Julio y lo que era la Florida, y era una polvazón inmensa, no se veía absolutamente nada, aparte de que eran horas tempranas en la mañana. Al aclarar el día me recuerdo que salimos con algunos de mis familiares a recorrer un poco el lugar a ver qué estaba pasando, porque de verdad para mí eso era algo absolutamente nuevo. Sí, uno lo oye en las escuelas, se lo enseñan a uno, pero pasarlo uno en carne propia, eso es otra historia. Bueno amigos, vamos a pasar a escuchar un poco de música y luego continuamos con nuestras narraciones sobre el terremoto de Guatemala del año de 1976. Y una melodía para todos los agentes viajeros, o para la gente que se encuentra siempre en la carretera. Escuchemos Agentes Viajeros con la marimba Caibil Balam.
Como le decía, yo recién empezaba mi vida de joven con mis 15 años, lleno de esperanzas, que fueron sacudidas por la fatídica madrugada de ese día. Fue una madrugada terrorífica debido a la oscuridad y a la incertidumbre sobre todo lo que estaba pasando. Además que éramos despertados por una tremenda sacudida que casi me bota de la cama. Yo creo que me caí, pero no me recuerdo bien. Para luego salir corriendo a ciegas. Fue en verdad una experiencia que jamás podremos olvidar quienes la pasamos. Vamos a poner un poco de música y luego continuamos con nuestro recuento de dichos momentos que precedieron al evento del terremoto a la mañana del 4 de febrero del año de 1976. Los datos que hemos logrado recabar sobre el terremoto en Guatemala nos cuentan que fue registrado el día 4 de febrero del año de 1976 a las 3:01 de la madrugada, hora local de Guatemala. El sismo, nos dicen, tuvo una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter y se produjo a una profundidad de 5 kilómetros cerca de la ciudad de Los Amates en el departamento de Izabal. Esto queda a 160 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de Guatemala. En solo unos segundos, un tercio de la capital quedó reducida a escombros y miles de edificios colapsaron. El terremoto se sintió también en Belice, El Salvador, Honduras, México, y nos dicen que se sintieron sus ondas telúricas hasta en la Ciudad de México. También se ha registrado un gran número de réplicas, siendo las más fuertes las de 5.8, 5.7 y 5 grados en la escala de Richter, que es bastante. Ya cualquiera de esos puede botar un montón de casas. También nos menciona aquí que los efectos del terremoto fueron devastadores. Aproximadamente nos dicen 23,000 personas fallecieron, 76,000 resultaron heridos y más de 1 millón de personas quedaron sin hogar. El terremoto se produjo durante la noche cuando la mayoría de la población se encontraba dentro de sus casas. Esto contribuyó, nos dice aquí, a elevado número de víctimas y que sucedió también en plena guerra civil que batió el país entre 1960 y 1996. Vamos a pasar a ponerles un poquito más de música y luego continuamos con nuestra narración sobre el terremoto de Guatemala en el año de 1976. Ya muchísimos años en la distancia, más de 30 años. Nos cuentan que el epicentro del sismo fue localizado cerca de la ciudad de Los Amates, en la parte oriental de la falla del Motagua. La falla del Motagua, nos cuentan, es una falla que corre toda la región desde la parte norte del país hasta la placa de Cocos, que es en el Océano Pacífico. Más o menos que atraviesa toda Guatemala por esa parte del país. Una falla transformante que forma la frontera tectónica entre la placa norteamericana y la placa del Caribe. El sismo principal duró 39 segundos y causó una ruptura visible sobre 230 kilómetros a lo largo de la falla del Motagua. Desde Puerto Barrios en el oriente hasta Chimaltenango en el occidente del país. La longitud de la falla, basada en la registración de réplicas, se estimó en 300 kilómetros de longitud. En diferentes partes de la falla se crearon aceleraciones muy altas. El promedio de desplazamiento horizontal a lo largo de la falla de la Motagua fue de 100 centímetros, o sea, 1 metro, con un desplazamiento máximo de 326 centímetros, o sea, 3,5 metros casi. Para que ustedes tengan una idea, es como que su casa fuera movida 1 metro hacia un lado y 1 metro hacia el otro lado. El sismo principal causó la activación de las zonas de fallas secundarias, incluyendo la falla de Mixco, situada en una zona densamente poblada al noroeste de la ciudad de Guatemala. La intensidad máxima del sismo se observó en algunos sectores de la ciudad de Guatemala, en la zona de Mixco y en Hualán, con una intensidad sísmica
casi el doble de lo que fue registrado realmente en todo el país. Dice que el terremoto fue sentido en un área total de 33,000 kilómetros cuadrados. Bueno amigos, vamos a pasar a contarles un poco más sobre el terremoto de Guatemala en el año de 1976. Y nos dicen que la zona más afectada cubría alrededor de 30,000 kilómetros cuadrados, con una población de 2.5 millones de personas. Cerca de 23,000 personas fallecieron y 77,000 personas más o menos quedaron gravemente heridas. Aproximadamente, dice, 258,000 casas fueron destruidas, dejando a cerca de 1.2 millones de personas sin hogar. 40% de la infraestructura hospitalaria nacional fue destruida, mientras que otros centros de salud también sufrieron daños sustanciales. O sea que si usted pasaba el terremoto y salía herido, para donde agarraba, así como quiera, los hospitales y centros de salud no existían en su mayoría. La ciudad de Guatemala, nos dice, era un caos. Miles de personas estaban sepultadas entre los escombros, muchas muertas o heridas de gravedad. A medida que se recuperaban los cuerpos, la magnitud del desastre quedaba al descubierto. Es lo que yo les platicaba a ustedes. Esa fue una madrugada terrífica. Y cuando empezó a amanecer, que nosotros pudimos darnos cuenta de lo que estaba pasando, la tercera avenida de la colonia de la Florida, toda esa parte hacia abajo yendo para la Panamericana, no se podía ni caminar. Era escombros por todos lados, postes caídos, casas caídas, y de verdad era una visión dantesca lo que uno veía esa madrugada. También nos dicen aquí que las autoridades organizaron la excavación de tumbas colectivas. La cantidad de muertos era tan grande que no tuvieron alternativa. Muchos puentes, torres de alta tensión, postes de luz y de teléfono y carreteras colapsaron o se destruyeron. Los rieles de la línea de los ferrocarriles se retorcieron como culebras. Varios departamentos del país fueron afectados por el sismo, entre los que se cuenta Chimaltenango, que creemos nosotros fue uno de los más afectados, Chiquimula, El Petén, Guatemala, Izabal y Zacatepeques, al igual que muchísimos pueblos y ciudades. El departamento de Chimaltenango fue el más afectado, nos apuntan aquí, pues registró cerca de 14,000 muertos, y muchos pueblos como San Martín, Jilotepeque quedaron en ruinas, sobre todo su templo colonial. Vamos a ponerles un poco más de música y luego continuamos narrándoles un poquito sobre la información que tenemos sobre el terremoto en Guatemala en el año de 1976. Y para ustedes, la marimba Flor de Manzano nos regala esta bonita cumbia que titularon El Gato Godoy. Disfrútenla a ritmo de cumbia con la marimba Flor del Manzano.
amigos, vamos a continuar dándole un poco más de datos sobre lo que fue el terremoto de Guatemala en el año de 1976, en esa fatídica madrugada. Nos cuentan que la capital de Guatemala y sus alrededores fueron los peores daños sufridos al país, a pesar de estar lejos del epicentro del temblor. La periferia de la ciudad quedó más destruida en el centro debido a que las casas estaban hechas de adobe y la vecina casa presidencial no sufrieron mayores daños. La catedral de la ciudad de Guatemala y la ermita del Carmen en el cerro del mismo nombre sufrieron daños y fueron reparados. También hubo algunos daños en Antigua Guatemala, Zacatepeques, destruida varias veces por los famosos terremotos de antaño como el de Santa Marta en el año de 1776. Aunque varias casas y edificios coloniales resistieron el terremoto por tener paredes de más de 1 metro de espesor. Después tomó cerca de una década para la reconstrucción del país, a tal punto que hoy es raro encontrar ruinas del sismo. El sismo también presentó daños al patrimonio cultural nacional con la destrucción total o parcial de varias iglesias coloniales y varios edificios históricos. También nos platican aquí sobre la ayuda internacional que llegó a borbotones a Guatemala. Desafortunadamente, como pasa en casi la mayoría de países latinoamericanos, esta ayuda se quedó únicamente ahí en el aeropuerto, ya que la mayoría de gente que era la que gobernaba el país en ese momento, como los militares, se apropiaron de la mayoría de la ayuda que a Guatemala llegó. La gente que recibió ayuda en realidad fue la misma gente que la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales personalmente se acogieron a darla a ella a los damnificados. La que llegaba ahí para que fuera repartida por el ejército o la policía de Guatemala jamás se le volvieron a ver los cachos, como dice don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, de quien hemos tomado algunas referencias sobre lo que fue el terremoto en Guatemala. Y don Carlos nos comentaba que la mayoría de militares tenían un montón de provisiones en su casa, mientras que toda la población estaba sufriendo de hambre. No había agua potable, no había nada que comer. Y nos recordamos, como decía don Carlos, que hubo una empresa de México, la CONASUPO, quien llegó a Guatemala y ellos mismos llevaron la comida, la hacían y la repartían, porque decían que no confiaban en la medida que el gobierno estaba haciendo las cosas. Increíblemente, el país amigo de México fue uno de los que más sirvió en esas fechas del terremoto en Guatemala. Donde quiera que usted iba, veía camiones del CONASUPO repartiendo comida caliente, y eran interminables las colas de gente esperando ser servidas con un plato de comida caliente. Bueno amigos, vamos a pasar a ponerles un poquito más de música y luego continuamos con algunas anécdotas sobre el terremoto en Guatemala. Y ahora para ustedes, con la marimba Madera de Chiquimulía, escuchemos la hermosa melodía que titularon Canal de Chiquimulía.
continuando con las narraciones del terremoto, les vamos a contar, debido a que la mayoría de los puentes y caminos principales que conducían a la ciudad de Guatemala estaban destruidos, muy dañados o bloqueados por los derrumbes, los equipos de rescate debieron de esforzarse para abrirse paso. La ayuda llegó de los países vecinos de Centroamérica y otras partes del mundo. Como les decía anteriormente, México fue uno de los países que más tuvo un rol edificante en Guatemala. Y también se cuenta, dice, el gobierno de los Estados Unidos intervino inmediatamente y donó $4 millones, que seguramente fueron a parar a las manos de los militares. En el Reino Unido, nos dicen, el Comité de Emergencias para Desastres también respaldó los esfuerzos internacionales para ayudar a la ciudad devastada de Guatemala. Coordinó el accionar de varias agencias de ayuda humanitaria y recaudó las donaciones enviadas por personas solidarias. En 6 días se recaudaron unos $15 millones gracias a las contribuciones voluntarias en todos los Estados Unidos. Mientras tanto, se envió al personal militar estadounidense a la zona del Canal de Panamá para ayudar a las tropas guatemaltecas a hacer respetar la ley y controlar a los saqueadores. Los helicópteros del ejército estadounidense transportaron suministros vitales como alimentos y medicamentos a los pueblos de las afueras de la capital, aislado del resto del país por los terribles daños ocasionados por el terremoto. Era impresionante ver pasar por la casa, y yo me recuerdo que el ruido de los helicópteros era ensordecedor, se podría decir. Era impresionante ver esos enormes helicópteros volando, porque no eran helicópteros normales, eran unos helicópteros que tenían 2 hélices, una adelante y una atrás, y pasaban cargando unas tremendas cantidades de carga que llevaban como en una red debajo de ellos. Yo me recuerdo de ellos exactamente. Nos cuentan que debido a que todos los hospitales de la región y de la capital estaban colapsados por la enorme cantidad de heridos que llegaban sin cesar, el ejército de los Estados Unidos también montó un hospital de campaña en Chimaltenango, a unos 56 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, sobre la carretera panamericana. A pesar de que los esmerados equipos médicos trabajaron sin descansos, le resultaba muy difícil atender al interminable flujo de víctimas del terremoto. Muchos de ellos nos dicen bebés y niños, debido a que muchas personas de todas las edades quedaron atrapadas debajo de los escombros. Cuando ocurrió el sismo, la mayoría sufrió graves heridas como fracturas de pelvis y de espalda. El presidente de la República, el general Shell Eugenio Lauger García, recorrió el país en helicóptero acompañado por los embajadores acreditados en el país para poder ver exactamente qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que había habido un terremoto. Pero en fin, son historias de la vida de nuestra ciudad capital de Guatemala y de nuestro país en general, que fue quien sufrió esta catástrofe realmente increíble. A mi memoria vienen las calles de la colonia La Florida y de la colonia Belén, la colonia La Brigada y zonas adyacentes, porque no había nada más. Uno no podía desplazarse a ningún lado porque ni los carros llegaban, por la cantidad de escombros que se encontraban en la avenida. Fue exageradamente devastador el terremoto en el año de 1976 en nuestra hermosa Guatemala. Vamos a ponerles un poco más de música y luego continuamos con un poco más de narraciones sobre nuestra Guatemala de la Asunción. Y la siguiente melodía la vamos a dedicar a todos los que nos encontramos lejos de nuestra tierra. Con la marimba Flor de Manzana escuchemos Lejos de mi tierra.
Recordando un poco sobre el terremoto del 4 de febrero de 1976. Llega a mis recuerdos el día viernes 7 de febrero mientras caminábamos sobre la calzada San Juan rumbo a la entrada de la colonia Belén, donde hoy se encuentra una gasolinera muy cerca quedaba mi casa. Se sintió otro fuerte temblor que hizo que desde la colonia de la Florida se vieran unas inmensas nubes de polvo. Fue tan grande y ensordecedor que el suelo parecía como si fuera una inmensa gelatina que se movía hacia todos lados. Eso lo pude constatar yo porque estaba parado ahí y sentía cómo se movía toda la tierra. Era increíble, amigos. Serían como las 11 de la mañana cuando quizás esto ocurrió, no estoy muy seguro, tal vez mediodía. Lo bueno, pienso yo, es que no había luz eléctrica, ya que algunos cables del alumbrado se topaban unos contra los otros y varios se reventaron y cayeron entre la gente que en ese momento pasaba por el lugar. Era realmente terrible ver cómo se meneaban los postes y los cables se topaban unos con otros y a plena luz del día. Menos mal, como dije, que no había luz eléctrica, si no, imagínense cuántas personas hubieran resultado electrocutadas, podríamos decir. También que no era época de lluvia. Y como decía, ya se imaginarán ustedes el susto de los que pasábamos en ese momento o caminábamos por ese momento por ese lugar. Y solo era de verse las caras unos con otros, de verdad era terrible ese momento. Yo cuando me recuerdo esos momentos me dan hasta escalofríos. Y salí corriendo, así que ¿para dónde? Imagínense ustedes. Y nos cuentan que las radios habían avisado en caso de que hubiera otro temblor, las personas debían mantenerse alejadas de las paredes que se encontraran malas o de las mismas casas o tener cuidado de los alambres de la electricidad. En el sector que yo me movilizaba solo había unas paredes grandes que eran parte de la propiedad de mi señor padre, don Juan de María Escobar, y de ahí para adelante solo era un inmenso campo vacío, que a veces dice era utilizado por gente que en ese entonces llegaban de San Juan y San Pedro para vender algunos productos como hortalizas y vegetales, y uno que otro pollo o gallinas criollas. Lugar favorito de mi madre, que era su punto para agenciarse de vegetales frescos y una que otra gallina, cuando ella nos hacía su famoso caldo de gallina. Por supuesto que era famoso únicamente conmigo, y era quien la disfrutaba más, creo yo.
Como les comentaba, el temblor de ese día viernes vino a terminar de botar todo lo que el 4 de febrero en la madrugada dejó medio parado. Era increíble, pero uno podía ver cómo se desplomaban las paredes de enfrente sobre la calzada San Juan, en lo que en el otro era un taller de bicicletas Villeda, me recuerdo yo. Quedaba exactamente frente a la casa de mis padres. Y según nos platicaron, había sido de 6 grados en la escala Richter. Pero el mayor problema, no dicen, no era exactamente lo fuerte del temblor, sino que las casas estaban construidas de adobe. Adobe de canto nos pusieron aquí, que es una especie de tierra mezclada con alguna hojarasca, o no sé cómo lo harán, pero es lodo más que todo. Menos mal que la casa de mis padres estaba hecha de ladrillo con cemento y vigas reforzadas de concreto, y ahí ni siquiera hubo una rajadura. Aunque por aquello de las moscas dormimos por un largo tiempo dentro de unas lonas que mi padre trajo de los camiones. No sé si les he contado, pero mi padre tenía una empresa de transportes y ahí había un montón de camiones, y entonces él cogía esas lonas y nos las llevaba a la casa. Incluso me recuerdo que puso una carrocería de uno de los camiones y ahí dormíamos todos. Era muy bonito, contábamos muchas historias, chistes. Y pasó una cosa bien curiosa, que mientras nosotros estábamos viendo el cielo una tarde, vimos un cometa que casualmente estaba pasando por Guatemala, o más bien dicho por la Tierra. Era el cometa Cotec, creo que se llamaba, que en ese tiempo pasó por los cielos de nuestra linda Guatemala. Bueno amigos, vamos a poner un poco más de música y luego continuamos con nuestras narraciones del día de hoy sobre las anécdotas de terremoto del 4 de febrero del año de 1976. Más de alguna vez de seguro que alguien dentro del círculo familiar o de amigos quizás le haya dicho esta frase: así te soñé, que hoy es el tema que nos presenta la marimba Ecos Chapines.